Bienvenidos todos, mi nombre es Fede Alacio, soy facilitador certificado de Hablando con Entidades y esto es preguntas y respuestas de Hablando con Entidades. No estoy solo, estoy con esta entidad hermosa que me está acompañando, se las voy a presentar. Es un perro, el perridragón, es un animal de poder, un nahuatl y tiene un nombre. ¿Alguno de ustedes los ubica y los conoce, sobre todo la gente de México? ¿Sabe qué son estos hermosos animales de colores? Mágicos, misteriosos y entidades, parece un alebrije. Exactamente, un alebrije. ¿Cómo puede mejorar? Entonces, hoy quiso venir a jugar el alebrije. Pero cuando hay casas embrujadas o hay muñecas embrujadas, por ejemplo, la muy conocida Annabeth, imagino que todos la habrán escuchado hablar acerca de Annabeth como muñeca embrujada, y es realmente una entidad puede poseer a un muñeco. Hola. El tema está acerca de que, como todo en todo el mundo, hay entidades que son más brillantes, por así decirlo, y hay entidades que son un poquito más complejas. Así que uno tiene que estar muy presente a la hora con qué tipo de entidad está eligiendo vincularse. Yo siempre cuando hablo en la clase hablando con entidades es acerca de recibir de todo y de todos, pero a la hora de con quién vas a jugar, tú eliges. Siempre tú eliges con quién vas a jugar, a quién vas a abrir la puerta, a quién vas a invitar a tu espacio energético. Entonces, comenzar a estar presente y consciente con cuál tipo de entidades te estás vinculando es parte importante, pero ninguna entidad tiene poder, salvo el que tú le das. Así que todo donde le hayas dado poder a alguna entidad, algún ser, creyendo que es superior o más poderoso que tú, lo revoca, recién detecta, destruye, descrea, renuncia, denuncia ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, creaciones, poa, bases y más allá. Entonces, podemos hablar de que existen diferentes tipos, ¿no? Diferentes tipos de entidades. Tenemos las entidades desencarnadas, literalmente son personas, son entidades que antes tenían un cuerpo y ahora ya no lo tienen. Muchas de ellas ni siquiera saben que están vivas. Muchas de ellas ni siquiera saben que están vivas, perdón, que están muertas. Obviamente ya no están vivas, son entidades. Ni siquiera saben que están muertas y siguen atoradas en la personalidad, en el quién era o qué es lo que hacían. Y hasta a veces unas cosas que puede pasar es que siguen frecuentando los lugares que habitualmente habitaban, ¿no? Entonces ahí podemos tener las famosas casas embrujadas. Imagínate lo siguiente, llegas a tu casa y encuentras a tu esposa acostada con otro hombre o a tu esposo acostado con otra mujer. Vos moriste, no recordás que moriste. Y estás gritándole, ¿por qué estás haciéndome eso? Y le intentás mover las cosas y no te escucha. Y le estás gritando por 40 años. Díganme si la casa no va a estar con energía rara y extraña y cargada. Esas son la mayoría de las casas embrujadas, o eso es lo que yo me he encontrado la mayoría de las veces que hago una limpieza de casas. Historias no conclusas, información que ha quedado atorada. Ahora, les dije, la entidad está atorada en el quién, en el qué o en el trabajo, ¿no? Y yo no me acuerdo quién era. No me acuerdo si era Pedro, si era Luis y demás, pero sí me acuerdo de esa muñeca que yo jugaba cuando era chiquitita y siempre me acuerdo de esa muñeca. Y fui a mi casa y encontré la muñeca y me quedo alrededor de la muñeca. O me quedo alrededor del anillo de boda, porque lo amaba tanto, 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 y eso me recuerda y me identifica y me atora y me ancla a este plano. Por esa razón hay objetos encantados. Porque muchas veces las entidades están ahí atoradas en el quién, en la personalidad, en la historia, en el trabajo que estaban cumpliendo y haciendo y siguen atorados a eso que venían haciendo. Como si también se pueden atorar en una misión, ¿no? El abuelito que dice, voy a cuidar a mis nietos. Y los nietos tienen capaz que 90 años y el abuelo sigue atorado a este plano. O el te voy a amar por toda la eternidad y se murió y seguiste ahí atorado con tu amante y no podés tener pareja porque tu anterior pareja, aunque está muerto, sigue estando ahí al lado tuyo. Entonces, estas son algunas de las entidades y las que más frecuentemente nos toca lidiar, entre comillas, nos toca trabajar y traer luz a la conciencia en las clases hablando con entidades. Después tenemos las que quizás nunca tuvieron un cuerpo físico, por ejemplo, los espíritus de la tierra. Hadas, duendes, gnomos, sílfides, son espíritus de la tierra. A veces estos nombres que uno se les da en el folclore tiene que ver más que todo con una forma que nuestros antiguos
tuvieron una forma de poder clasificar o nombrar esas energías que eran mágicas perceptibles. Y una cosa interesante es que la mayoría de estos nombres, trolls, hadas, etcétera, 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 tienen un concepto que es algo de la tierra, que viene de la tierra o que es parte de la tierra. Por eso es esto parte de espíritus de la tierra. Después tenemos los seres de luz. Los seres de luz son un amplio grupo, ¿no? A veces se manifiestan o se muestran como ángeles, pero también pueden tener otra forma, pueden tener otra manera. Los que han estado en el club de Hablando con Entidades, ¿se acuerdan esta frase que decía el libro de seres de luz? Que decía literalmente, los seres de luz. A veces utilizan a los ángeles, pero son seres inmensos y la idea es, si lo intentas entender y si hacerlo significativo, te estás limitando. Y después tenemos también entidades artificiales. El dinero, los negocios, un proyecto. De alguna forma, cuando vos le comenzás a dar energía a este proyecto, le estás dando vida, literalmente. Estás poniendo energía, estás poniendo tiempo, estás poniendo parte tuya en un proyecto, en un negocio, en algo. Y eso al principio requiere que le nutras de energía. Lo interesante para mí es que llega un momento que el negocio como entidad creció tanto y ya no requiere de tu energía, sino que se puede autosostener solo. Un ejemplo para darles claridad, Coca-Cola. ¿Ustedes creen que la entidad Coca-Cola vaya a desaparecer en los próximos meses? No voy a hablar años, porque uno no tiene seguridad en los próximos años, pero en los próximos meses uno puede decir Coca-Cola no va a desaparecer. Quizás venda menos, quizás tenga que cambiar la fórmula, tenga que reformularse, pero Coca-Cola como tal es algo que ya vivió 100 años y va a seguir viviendo. Bueno, no sé cuántos años tiene, pero me parece que tiene más de 100 años. Hace unos años atrás estuve, el año pasado creo que fue, sí. El año pasado estuve en Atlanta y fui a la fábrica de Coca-Cola donde se creó Coca-Cola. Chicos, es increíble y una locura cómo es la historia, cómo surgió con la idea y cómo se desparramó a nivel mundial. O la historia esto de que en el primer año Coca-Cola vendió una botella y hoy es una marca reconocida que está en todo el mundo. Está, me atrevo a decir que todos en el planeta, hasta en los más alocados rincones, han probado Coca-Cola alguna vez en su vida. Así que ese es un tipo de entidad, son las artificiales, ¿no? Pero de vuelta, voy a darles el mismo concepto y se los voy a volver a repetir. ¿Alguna de estas tiene poder? No. Ustedes tienen poder y ustedes eligen con quién vincularse y con quién no. De vuelta, se trata acerca de recibir de todo y de todos, pero a la hora de a quién vas a abrir la puerta a jugar, tú eliges. Entonces, ¿con qué tipo de entidades vas a elegir vincularte? ¿Con las inconscientes? ¿Las atoradas en drama, trauma y demás? ¿Con las que te dicen qué es lo que tenés que hacer? ¿Con las que te piden que hagas algo que vos no querés? ¿O vas a elegir vincularte con todos aquellos que quieren jugar con vos? Con todos aquellos que te invitan a más, con todas aquellas que traen más conciencia e invitan a más conciencia. Así que, ¿a quién estás eligiendo vincular? ¿Con quién estás eligiendo vincularte? ¿A quién le estás eligiendo abrir la puerta? Y de vuelta, no es desde el juicio, es comenzar a ser consciente. ¿Cuál es la pregunta que estoy haciendo? ¿Desde qué lugar estoy haciendo la pregunta? Porque la mayoría de nosotros ya como último recurso nos abrimos a pedir a las entidades, como último, lo último, es ¡por favor! ¡Ayúdenme! Y cuando está funcionando desde ese lugar, ¿a quién estás abriéndole la puerta? ¿A qué tipo de seres le estás abriendo la puerta? Una cosa es, hey, ¿quién quiere venir a jugar conmigo? ¿Quién quiere colaborar? ¿Quién quiere contribuir? Entidades de conciencia, muéstrame. En conciencia, guíame el camino. Muéstrame el camino. Conciencia, más dinero, por favor. Entidades, ¿me pueden mostrar el dinero ahora, por favor? Gracias. Entidades de conciencia, si quieren ser más prolijas. Entonces, siempre de vuelta es la pregunta, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? ¿Desde qué estado lo estás haciendo? Y acá voy a abrir otra puertita. Porque una cosa muy diferente es estoy sentado, meditando, tranquilo, a estoy bajo el efecto de drogas o alcohol. Porque esa es la única forma en la que me puedo permitir conectar con otros espacios. Me encanta cuando mucha gente viene y me dice, fui a la ceremonia de ayahuasca, o fui a tomar, o consumí hongos, o fui a lo que sea que haya sido, y con eso conseguí, logré. Digo, ¿cuánto estás dándole al objeto, a la sustancia del poder, cuando el poder está dentro tuyo? Entonces, ¿a quién o a qué le has dado el poder? ¿A quién o a qué has hecho la puerta que te permite accesar a la conciencia? No necesitas nada, no necesitas a nadie.
Simplemente es tu elección lo que te va a llevar ahí. Obvio, a veces nos toca limpiar, nos toca liberar, nos toca quitar carga de cosas, pero es tu elección la que te va a llevar ahí. Es tu elección la que te va a guiar hacia ese espacio. Y cuando hablo de guiar es como a veces te van a aparecer clases, te van a aparecer sesiones, te van a aparecer Zoom. Es como quizás llegaste a este video y decís, ¿por qué llega a este video? Porque este chico tiene un alebrije en el hombro que aparece, desaparece y aparece. Hay algo que te llevó a estar aquí en este momento, a estar en esta conexión, escuchando este video. Y eso que te llevó fue tu elección de más conciencia en esta área, en hablando con entidades y demás. Entonces, mientras yo sigo hablando, si tienen preguntas sobre la clase, si tienen preguntas acerca de hablar con entidades, si tienen alguna duda o algo, pueden escribir en el chat. Acá hay una pregunta muy interesante, Fede. ¿Puede darse que una persona desencarne su alma y quede habitando una entidad en ese cuerpo? Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Primero de todo, vamos a hablar un poquito del concepto de alma, que es un concepto que muchos de todos nosotros conocemos, ¿no? Es un concepto habitualmente que va asociado a la religión, el perdón del alma, o el alma pecadora, o el alma milagrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les voy a dar les quiero dar una limpieza rapidita, 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 para que puedan clarificar. Escuchen lo siguiente. Simplemente perciban. ¿Qué es más espacioso y o más ligero? ¿Alma o ser infinito? ¿Qué es más espacioso y más ligero? ¿Alma o ser infinito? Ser infinito ponen acá, ser infinito, ser infinito. Bien. El alma es un constructo creado que se basa en presente, pasado y futuro y es limitado. Ser infinito es infinito. Ahora bien, ¿un ser infinito desaparece? Puede cambiar. Desaparecer no. Entonces, el ser infinito tiene elección infinita. ¿Un ser infinito puede dejar el cuerpo y alguien puede ocupar el cuerpo? ¿Verdad? ¿Qué conciencia les llega? Sean conscientes de la información. Entonces, una de las cosas que puede pasar, hay un concepto en Access que se llama ambulante. En inglés es walking, me gusta más a mí en inglés. Y es el concepto de el cuerpo es aquí y ser puede ser que haya varios. ¿M? Y el último que entró, que tiene la luz, tiene el poder, es el ambulante. Y es también la entidad dominante. Y puede ser que por algún motivo la entidad que estaba antes como dueña del cuerpo se duerme. ¿Por qué puede dormirse? Es demasiado fuerte, demasiado intenso, me quiero ir, me quiero morir. Eso es una forma de que mucha gente se va y pone el cartelito de vacante, vacío, quien quiere ocuparse. O hay una situación traumática, una cuestión de abuso y la persona se disocia. Hay una película muy buena que te va a dar claridad con respecto a este tema, que es Fragmentado. La película trata, se los voy a adelantar para que puedan entenderlo. La película trata que un chico tiene múltiples personalidades. Desde la hipótesis de hablando con entidades, hablamos de que literalmente puede darse la situación. Muchas de las enfermedades mentales puede deberse a cuestiones de entidades. Por ejemplo, personalidades múltiples son múltiples entidades que tienen el poder o tienen la fuerza. Es muy interesante este aspecto porque literalmente aparecen en el mismo cuerpo, aparecen diferentes entidades y actúan como diferentes personas, hasta de sexo diferentes, ¿no? Hay uno muy interesante que es Patricia. Muchos de ustedes se deben de acordar de Patricia, pero también él hablando en otros idiomas, él actuando de otras maneras y demás, hasta está él actuando como niño. Porque cuando tenía 5 años es cuando empieza a fragmentarse su personalidad por una cuestión de un trauma de abuso de la madre. Entonces, la hipótesis de ambulante es, a ese momento, a los 5 años, ese ser de 5 años se duerme. Y alguien viene y entra al cuerpo, ¡tuc! Y se hace cargo, se hace dueño del cuerpo. Porque es demasiado intenso esa experiencia para ese niño que no puede soportarla. Pero el niño no es que se va, queda dormido. Y como queda dormido, ¿qué es lo que termina pasando o ocurriendo? Bueno, hay un movimiento energético. Y ese movimiento energético de ese niño
hace de que cada tanto tome la luz y actúa como cuando si tuviera 5 años. ¿A alguno de ustedes les pasó con sus parejas? Voy a hablar con ustedes mismos, pero con sus parejas, de que no se tienen 30, 40, 50, 60 años, pero hay momentos del día que hacen, yo no quiero comer eso, como si tuvieran 5. Y decís, es como, ¿tenés 5 o tenés 50, corazón? ¿Tenés 5? Eso puede estar pasando justamente por esta cuestión de ambulantes. Puede ser que alguno está ahí dormido, no es que desaparece o se va, queda dormido dentro del cuerpo, a veces hay que facilitarlos para que se puedan ir. Puede pasarles a ustedes también, no es que les pasa a la gente de afuera. No me voy a meter tanto en esto porque a veces esta es un área que lo vemos en Fundamento, lo vemos en Hablando con Entidades y es un tópico que a veces requiere limpiar mucho. Pero, ¿se clarificó un poco? Y acá hay una pregunta de esto. ¿Se puede facilitar el ambulante sin el permiso de la persona que lo tiene? Como todo en Access, yo puedo facilitar las entidades, pero si la persona no elige dejar ir eso, por más de que lo facilite, no se va a cambiar. Yo puedo usar todos los aclaradores, pero si la persona realmente no elige cambiarlo, va a seguir abriendo la puerta. Yo puedo facilitarle entidades a alguien, pero si la persona no elige cerrar la puerta a ese tipo de seres, va a seguir abriendo la puerta a que más de esos se junten. Tengo una amiga, por ejemplo, de que yo tenía sus entidades los payasitos. Era como hacía muchas payasadas y facilitábamos esas entidades, pero literalmente a los 5 minutos las volví a tener. En otras palabras, si no elegís cambiar, por más de que facilite, por más aclaradores que haga, por más de que clases de procesos de cuerpos, clases de fundamento, por más clases que tomes, si no elegís diferente, vas a volver a crear la misma mierda. ¿Se entendió? Puede haber que haya una cuestión hay ciertas decisiones, acá hay una pregunta, ¿se aplica cuando está drogado o alcoholizado? Cuando estamos drogados o alcoholizados, apagamos la conciencia. Cuando apagamos nuestra conciencia, lo que hacemos es le damos el poder a alguien o algo. A la droga, al alcohol, y podemos tomar ciertas decisiones de ese lugar que no tenemos acceso estando conscientes. Hay una parte del cerebro que se activa, la parte prefrontal se activa justamente cuando estamos bajo el efecto de drogas y alcohol, por eso no te acuerdas todo. Entonces, el cuerpo sigue funcionando. Vos no estás presente, alguien o algo se ocupa. Puede ser un Becamex, la entidad artificial, o puede ser otra cosa. Y fíjense en qué momento le posesión. Es como, entonces hay una posesión. No, chicos, realmente sos vos, pero no sos vos. Sé que esto parece confuso. A mí me costó mucho entenderlo. Entonces, bueno, acá hay una pregunta muy interesante. En un ejercicio que yo los guié de registros akáshicos para abrir dones, vio personajes que parecían demonios. Entonces, ese es tu juicio. Yo siempre comento lo mismo. Si aparece un ser rojo con cuernos y un tridente, ¿cuánto ustedes dicen? ¡El diablo! ¡Satanás! ¡Lucifer! No, es un ser rojo con cuernos y un tridente. Que no sea de tu agrado no significa que sea algo horrible o algo malo. ¿Cuántos seres de conciencia hay ahí que ni siquiera se quieren mostrar porque tu juicio acerca de eso es algo diabólico o maligno hace que sea un problema? Si uno vería a un ángel como realmente es, se asustaría. Buscan imágenes de ángeles según la Biblia. Son seres inmensos, llenos de alas y ojos, lo que uno diría un demonio. ¿Por qué razón lo empezamos a hacer como forma humana, con unas alitas, como algo muy bonito? Para poder cambiar el aspecto que teníamos acerca de esa energía. Y con respecto a esto, ¿cómo saber si son entidades que contribuyen o no y no juzgar por su apariencia? Ahí vino la pregunta, muy buena pregunta, de hecho, sea de paso. Es como hacer interesante punto de vista, y simplemente preguntar, o pedir, o hacer la demanda. Solo seres conscientes vienen a mí. El resto se va, porque ¿quién tiene el poder? Yo. Entonces, ¿tú dónde estás dándole el poder a cualquier ser? Porque simplemente se pareció y era un poquito bonito. Y dijo, ah, es luminoso, es un ser de luz, lo destruyes y descreas, revoca, rescinde, reclamas y te adueñas de esa energía. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, la 100 cortos, chicos, creaciones, podadas, así más allá. Y con respecto a drogas, alcohol también, dicho sea de paso, suicidio y entidades, porque ahí dice, y esto también le pasa a los adictos, ¿no? Cuando una persona muere en una situación de adicción, drogas, alcohol y demás, muchas veces, número uno, no saben que murieron y siguen en ese estado de drogas. Entonces, muchas veces ocurre de que esa entidad de adicción, ¿qué va a hacer? Va a buscar un cuerpo que sea similar al que tenía cuando era vivo. Entonces, va a buscar un cuerpo de alguien que no consume drogas o alcohol. Va a buscar cuerpos de personas que consumen drogas y alcohol porque tienen puntos de vista similar o energía similar.
Hace muchos años, acá en Argentina hay un programa que se llama Policías en Acción. Básicamente es un camarógrafo que está con un patrullero acompañando a la policía y cuando hacen operativos se detienen y él va grabando todo. Cuestión de que se detiene el patrullero. eh, Ahí había un chico que había robado, había robado 10 pesos argentinos. Y cuando se detiene, el camarógrafo le pregunta al chico, ¿por qué robaste 10 pesos? Y el chico le dice, por favor, no quiero ir preso, no quiero ir preso. Hace un mes salí de una clínica de desintoxicación, pero tengo una voz en mi cabeza, repito, tengo una voz en mi cabeza que es más fuerte que yo y me dice que robe, y me dice que me drogue, y me dice que me drogue. Esa voz en la cabeza que le dice que le drogue, ¿quién es? Una entidad. Yo cuando vi eso quedé como, wow. Claramente seguí intentando encontrar ese episodio. Si alguno de ustedes lo llega a encontrar, me lo manda porque quiero hacer un recorte porque realmente es de hablando con entidades. Es increíble. Es literalmente un recorte de hablando con entidades. Y literalmente ocurre eso. Hay una película sobre un medio brasilero, ahora no me acuerdo, Divaldo se llama el medium. Y él cuenta de que un alumno le pidió que vaya a hacer una sanación espiritual a su papá. Y cuando llega vio que el papá estaba lleno de mucha gente. Le hace la sanación y toda esa gente que estaba alrededor del papá se va. El papá era alcohólico y toda esa gente que estaba alrededor del papá eran entidades alcohólicas que mantenían buscando al padre en un estado de alcoholismo porque esas entidades requerían volver a experimentar lo mismo que tenían cuando estaba viva y la única forma de experimentarlo a través de un cuerpo, el cuerpo de alguien, entonces buscan un cuerpo de alguien alcohólico, un cuerpo de alguien que se drogue y lo invitan a que siga haciéndolo para poder volver a experimentar lo mismo que tenía cuando estaban vivos. Muchas veces cuando nos toca lidiar o trabajar con personas con algún tipo de adicción, una gran recomendación es trabajar el tema de entidades porque muchas veces limpias eso y facilita todo el campo. Tengo mucha experiencia con gente, literalmente hasta con cigarrillo, que limpiando eh, las entidades facilita todo eso. De hecho, acá hay una pregunta sobre ambulantes. Si no me acuerdo de mi infancia de mi adolescencia, ¿puede ser que eso sea un ambulante? ¿Que eso puede ser eso síntoma de que soy un ambulante? ¿Verdad? ¿Qué crees tú? Eso no es. Les doy una pista con mi cabeza. Si lo que te acuerdas es muy poco y lo poco que te acuerdas como si estuviera viendo una película o es como, ay, me acuerdo, pero me veo la nuca. Yo tengo uno de mis recuerdos, tengo varios recuerdos cuando yo era chiquitito, muy chiquititos, pero uno de ellos es estando corriendo y me veo corriendo. ¿Cómo voy a verme desde afuera si yo estaba dentro del cuerpo, en teoría? O estaba fuera del cuerpo. Yo tengo una pequeña anécdota. A veces cuando hay un cambio de ambulante puede haber hasta un cambio en cuestiones de gustos. Yo toda mi vida odié las aceitunas, al punto tal de la pizza recortaba donde estaba. Recortaba, se agarraba con el cuchillo y sacaba el pedazo donde había tocado. En las empanadas, algo muy, muy, muy argentino, la mayoría tiene aceitunas, era como, no la pongan, sáquenla. Es como, no podía, no me gustaba, no podía ni olerlo, ni saborearlo menos. Tenía como 21 o 22 años, me acuerdo estar sentado estudiando en casa, era una tarde y empecé a salivar pensando en comer aceitunas. Pero vieron cuando se te llena la boca de saliva, tuve que irme a comprar aceitunas, un paquete de aceitunas. Me acuerdo que yo venía caminando, fui a un mercadito cerca de casa, venía con una bolsita porque la compré así, aceitunas sueltas. Es como, necesito aceitunas, no sé, dame 100 gramos. Iba con la bolsita. Abrí la bolsita faltando media cuadra de casa y empecé a comerlas porque no podía, se me hacía agua la boca y es como si esto yo lo odiaba. Hoy puedo ser consciente que hay un cambio de ocupante. No sé si fue en ese momento o unos meses antes, pero hay un cambio energético. Hoy me pasó que vi de rojo una onda transparente brillante. A veces somos conscientes y podemos ver cuando... Esto es un interesante tópico, ¿no? ¿Cómo se percibe una entidad? Hay gente que ve. Y cuando digo ve, veo con los ojos. Como este medium Divaldo, él realmente no distinguía de los vivos de los muertos porque los veía todo con cuerpo, literal. Veía la energía como estaba atorada en la forma, en un cuerpo, con ropa. Tengo un amigo que siempre dice, tenés que ser consciente cómo te vestís. Quizás esa sea la última vestimenta que tengas y es la vestimenta que vas a tener cuando seas un fantasma. Chiste, no chiste. Vieron que todos los fantasmas usan la ropa de cómo murieron, ¿no?
Entonces, a veces podés ver como luces brillantes, y simplemente es eso, en vez de asustarte o apagar esa habilidad, simplemente pregunta, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? Más de esto, por favor. Cuando veas magia en tu vida, cualquiera sea la forma en la que se vea, sea que percibiste una entidad, se generó dinero, se actualizó algo que pediste o lo que sea que percibas o te des cuenta, pedís más de eso, por favor. Más de eso, por favor. Cuando una persona adulta habla con voz de niña con su pareja y su mamá, pero con el resto normal, ¿eso puede ser alguna entidad? Hay que hacer preguntas siempre, chicos. Ahí como, no te voy a decir ni sí ni no, tienen que hacer preguntas. ¿Es esto una entidad? ¿Estoy bajo el efecto de una entidad? ¿La clase al comienzo se puede hacer en línea? Sí. ¿Se puede hacer en línea? Respuesta sí. Conmigo todavía no. Para yo ser facilitador de hablando con entidades en línea, tengo que ser durante 4 años consecutivos facilitador de la especialidad. Este es mi cuarto año. Así que en septiembre, cuando tome mi entrenamiento, van a poder tomar conmigo la clase de el comienzo en línea. Mientras tanto, es presencial. Así que pueden tomar un vuelo, pueden tomar la clase conmigo, pueden venir. Puedo ir yo a lugares. Voy a tener clases del comienzo en Playa del Carmen, voy a tener clases del comienzo en Ciudad de México, voy a tener clases del comienzo en Bolivia, voy a tener clases del comienzo en Costa Rica, voy a tener clases del comienzo posiblemente en Buenos Aires, en junio, julio, todavía no tengo claridad con eso, pero va a haber fases ahí. Acá justo Nadia comentaste lo de la película de Divaldo, justamente lo que dije. ¿El Alzheimer puede ser un ambulante? Hay que hacer preguntas con todo, obviamente, chicos, esto no es lineal, hay que hacer siempre preguntas. Entonces, ¿puede ser un ambulante? ¿Verdad? Ligero, pesado, hay que ver en cada caso. Muchas veces el Alzheimer es me quiero ir. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Muchas veces, de vuelta, hay que hacer preguntas, como es en cada caso. En el libro Hablando con Entidades de Shannon, cuenta, es una experiencia con una señora que literalmente la madre tenía Alzheimer y demencia y la situación era como se iba, nunca podía encontrar a la madre de la chica, hasta que la chica le empezó a pedir a la madre y a la entidad que más vaya a contribuir de todas las que la madre tenía que se muestre. Hola, Fe, a los 8 años tuve un accidente de tránsito y hasta el día de hoy, a mis 40, aún no recuerdo ese momento ni el día en el paso. ¿Podría ser que ese momento alguna entidad tomó mi cuerpo? Volví a sentir lo mismo hace unos años atrás en una noche que tomé algo de más, pero quedé en blanco y se me vino el accidente. De vuelta, hagan preguntas, ¿verdad? Y no es tomó el cuerpo, por favor, no es eso, es simplemente me fui y dejé que alguien más viniera y ese alguien soy yo. Sé que esta es la parte rara de la parte ambulante. ¿Cómo que el último que entró soy yo? ¿Y quién era antes? Yo también. El tema es que no hay un solo yo. Ese es el problema. Por eso puede haber múltiples yo. Hay una hipótesis en la psiquiatría, dicho sea de paso, vamos a hablar con propiedad, que habla acerca de las múltiples, es la teoría de los múltiples yo. Que realmente no existe un yo, sino que tenés diferentes yo. Tenés un yo con tu mamá, un yo con tu papá, un yo con tus compañeros de trabajo, un yo con tus amigos y hasta un yo con cada amigo, de una forma diferente. Entonces, ¿quién es yo? Yo es el último, el que está en este momento. El yo de hace una hora, un yo diferente. La ansiedad es una entidad. ¿Cómo limpiamos ese tipo de energía? La ansiedad no es una entidad. O mejor dicho, puede, hay que hacer preguntas. Me encanta porque mi respuesta de hoy es, hay que hacer preguntas. ¿Esto es una entidad? ¿Verdad? ¿Estoy siendo consciente de una entidad? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo como lo cambio? La ansiedad muchas veces es una reacción, una respuesta a algo. Entonces, ¿a qué estoy reaccionando puede ser útil? Eh, Pregunta básica, ¿verdad? ¿Esta ansiedad es mía? Ligero o pesado. Muchas veces, 90% de las veces no es nuestra. Estamos percibiendo la ansiedad de alguien más. En el caso que sí sea tuya, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? ¿Cómo lo cambio? ¿A qué estoy reaccionando? Casi siempre la ansiedad es hacia el futuro. Estoy poniendo mucha energía en el futuro. Tráela a tu presente y empieza a preguntar qué acción tengo que tomar para cambiar esto. Las personas que estamos más predispuestas a sentir o percibir somos más sensibles a que antes del despertar nos hayan habitado ambulantes. Necesito tener claridad con el tema de despertar. Yo estoy entendiendo por ahí por despertar, despertar espiritual o conexión. No necesariamente. No necesariamente. No tenés que ser un ambulante para tener capacidades o habilidades. Simplemente hay gente que es y hay gente que no.
Y ahora me vino mi papá siempre que está alcoholizado, puede ser que tenga alguna entidad. Él siempre toma todos los fines de semana. Hay que hacer preguntas. Pero también es esto, o sea, yo puedo facilitar las entidades, ¿no? Con las herramientas de hablando con entidades puedo facilitar, limpiar a la entidad. Ahora, ¿tu papá quiere dejar ir a esa entidad? A veces hay que limpiar primero el trasfondo del para qué tu papá elige eso o el por qué elige eso. El por qué no es una buena pregunta, pero vamos a usarlo acá. Y después puedo facilitar con mayor facilidad en las entidades, porque él tiene que ser consciente de elegir cambiarlo. Es muy diferente cuando alguien que hace drogas o alcohol elige quiero dejar esto, realmente desde un compromiso. Y ahí es mucho más fácil limpiar, acompañar y demás que cuando dice sí, sí, pero sabemos que es un no. Cuando vas al dentista y coloca anestesia, ¿se puede meter una entidad en el cuerpo? Esa pregunta no sé cuál a qué viene referencia. Eh, me falta información, no entiendo la pregunta. O sea, la anestesia, cualquier medicamento que uno consume de más genera un efecto en el cuerpo. La anestesia no, una mamá de un dentista no va a pasar nada. Yo creería que no. Yo también estoy súper, súper contento de poder dar la línea. Van a tener que esperar un poquito. ¿Vas a dar la clase de entidades en Perú? La di en octubre. Estoy yendo en abril a Perú. Todavía no tenemos claridad de cuáles van a ser las clases. Posiblemente sean entidades, pero no estoy claro. La que dice, yo estoy en la clase esa de junio. Me encanta. Si no es junio, es julio, pero más de ahí no va a ser. Me da miedo. De hecho, hace un año y medio duermo a oscuras. Me pasó menos hasta un día después de ver un video de Fede, lo invité a que se siente y hablemos y desapareció. Cuando sos consciente de energías que hay alrededor tuyo, y a veces puede pasar, ¿por qué de noche se siente más? Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué de noche se siente más? Porque estás cansado. Simplemente eso. La actividad espiritual es 24 horas del día, los 7 días de la semana. Literal. No es que de noche las entidades, ay, me voy a despertar, voy a salir. No, ni siquiera tienen conciencia del tiempo como nosotros. El tema está que de noche estás cansado. Y como estás cansado, todos los sentidos están más activos porque podés recibir más. Simplemente es eso. ¿Alguno de ustedes les pasó de soñar con algún familiar que falleció con algún mensaje? ¿Saben por qué los busca hablar durante el sueño? Porque ahí les pueden comunicar, porque durante el día te están intentando hablar y vos, oídos sordos. Estos días desde que empezaron las clases empecé con un fuerte dolor de cabeza y he limpiado muchas entidades, pero me está costando un poco salir del espacio y sigo con dolor y sin poder dormir. Y ahí puedes hacer la pregunta de que estoy siendo consciente, ¿verdad? ¿A qué me estoy resistiendo? La mayoría de los dolores son formas de que nuestro cuerpo nos muestra algo que resisto, ¿verdad? ¿Estás resistiendo a tus habilidades y capacidades con entidades? ¿Existe el alma fraccionada? Alma, volví a hablar de alma, yo que hablé de ser infinito. Entonces, ¿verdad? ¿Un ser infinito se puede fraccionar? La respuesta es no. Un ser es infinito, no está fraccionado. Cuando cambiamos de una entidad a otra, ¿seguimos igualmente teniendo el saber o los conocimientos de las entidades anteriores o de los yo anteriores? Muy buena pregunta. Mi percepción es que mucha de esa información queda acumulada en el cuerpo. Entonces, la información está. Les voy a dar un ejemplo diferente. Yo esto me di cuenta hace un par de meses atrás, creo que fue el año pasado o el anterior, que yo antes leía mucho, 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 mucho. Y en estos últimos años dejé de leer tanto. Y fue como, ¿qué onda? Y ahí empecé a hacer preguntas. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo cambiar? Y ahí vino como esta conciencia de que este ocupante, este fe de nuevo, es como no tener esa habilidad. Es como ver de cuerpo. ¿Podemos sobrecrear la habilidad que antes teníamos? Por ejemplo, alguno de ustedes, cuando yo era chiquito, era excelente pintando, ahora no. Podés pedirle a tu cuerpo que vuelva a sobrecrear. Sobrecrear es tomar esa actividad y volver a traer de acuerdo a tu energía actual. Deña tenía parálisis de sueño. Eran entidades. Si estás buscando te diga sí o no, te estás dando cuenta que no te estoy respondiendo porque es una buena pregunta para que hagas. ¿Había alguna entidad dando vuelta? ¿Es una habilidad o capacidad? ¿De qué estaba siendo consciente cuando era niña? Hagan preguntas, chicos. No busquen sí o no. Sí o no no es empoderar. Empoderar es darte una pregunta para que abra espacio. Entré un poquito tarde al Zoom. Veo en tu hombro un animalito con orejitas que se ilumina en rojo. Espero que sea este el animalito que lo estás viendo.
Porque hay personas que después que le sacan las entidades vuelven a tener de nuevo. Ay, esta es una muy buena pregunta, porque nunca estuvieron dispuestas a dejarlas ir. Eh, a ver, vamos por parte, dijo Jack. Si estamos hablando de ambulantes y la pregunta es, ¿por qué después de facilitar ambulantes la persona sigue a veces teniendo ambulantes o cuando pregunta sigue habiendo? Bien, eso puede deberse a que realmente, número uno, la persona no estuvo dispuesta a dejar ir todos o no todos los ambulantes, mejor dicho, no todos los ocupantes originales, ese es el concepto, los que estaban antes son ocupantes originales, ambulantes el último, no todos los ocupantes originales que estaban antes están listos para irse. A veces hay ocupantes originales, por ejemplo, tuviste un abuso sexual, tuviste un accidente y ese ocupante quedó atorado en el trauma, si no limpias el trauma, no puede irse. ¿M? Ahora, como mi amiga, la de los payasitos. Si mi amiga no deja de ir a sus payasitos, los payasitos van a seguir estando. Si el que hace drogas y alcohol no deja, realmente no está dispuesto a salir de ahí y no deja ir a esas entidades de drogas y alcohol, va a seguir estando en drogas y alcohol y escuchando esas voces. Es tu elección. Por esa razón hay mucha gente de que por más de que la facilite, sigue estando. Eh, Hay gente que realmente no quiere dejar ir sus entidades, porque dejar ir sus entidades es, ¿y ahora con quién voy a hablar? Oh, voy a tener que hablar con la gente. Prefiero seguir hablando con entidades. El vape y el cigarrillo lo podríamos eliminar limpiando entidades. Hay que hacer preguntas. ¿Esto se debe a entidades o a otra cosa? Bien, acá hay una muy buena pregunta. ¿La clase de entidades se tiene que pagar una sola vez o puedo ir pagándolas hasta que tengas la fecha de Argentina? Yo tengo una clase de barras de hace 3 años. El único requisito para el comienzo es barras en cualquier momento. Como, tengo el requisito. ¿Puedo comenzar a pagarla? Claro que sí, tiene que estar pagante que la tomes, pero si ya querés ir pagándola a cualquiera de ustedes que digan, che, Fede, no sé cuándo vas a venir a mi ciudad, pero quiero pagarte la clase, puedo pagártela totalmente feliz de recibir tu dinero. Antes que te lo gastes, dámelo a mí. Te lo puedo ir guardando para que puedas pagar con total facilidad, gozo y gloria la clase. Yo tengo una chica, por ejemplo, que el año pasado me empezó a pagar la clase de 3 días de cuerpo y no sabe cuándo la va a tomar. Ya la tiene paga. Le pasé las fechas que tengo. Tengo una chica, por ejemplo, que tiene pago fundamento, tiene pago, tiene dinero que me dio para tomar clases conmigo, no todavía eligió sus clases. Y está bien también, es como, yo te lo guardo, no hay ningún problema. Somos conscientes los dos del dinero que tenemos, o el dinero que yo tengo de ella. Y está genial, es como si querés ir pagando una clase, porque eso da mucha más facilidad. Yo personalmente, voy a compartir uno de mis secretos para tomar las clases. Yo ya las voy pagando cuando la elijo. Es como la elijo y voy pagando. Entonces, cuando llega la clase, ya está pagada. Cuando nace el mismo día, ejemplo, mi abuelo falleció de cirrosis hepática, es mi hijo ahora de 30 años, él no consume nada de alcohol y es muy perceptivo de energías. Estimo de que tu hijo y tu hijo nació el día que tu abuelo falleció o algo de ahí. Eso no es una pregunta, eso puede ser una sincronicidad. Quizás puedes hacer un análisis de árbol genealógico y ver que es un maestro, un guía o algo de ese estilo desde la psicogenealogía, pero no es que reencarnó en el ciclo familiar. O sí, hace preguntas. Me he estado despertando muy deprimido. Cuando empiezo a despertarme y hago preguntas, empiezo a darme cuenta de que de eso no es mío, lo devuelvo al origen y ahí empieza a retomar el día y luego vuelve a pasar en otros días. ¿De qué estoy siendo consciente, Fer? Bueno, empecé a preguntar eso, ¿de qué estoy siendo consciente? Una de las cosas que pasa, lo devuelvo pero vuelve, lo devuelvo pero vuelve, lo devuelvo pero vuelve, lo devuelvo pero vuelve, lo devuelvo pero vuelve. ¿Qué está pasando? ¿De qué estoy siendo consciente? Quizás está siendo consciente de alguna habilidad, de alguna capacidad, quizás está siendo consciente de algo que la Tierra requiere, quizás está siendo consciente de entidades. Quizás siendo consciente del vecino de enfrente. ¿De qué estoy siendo consciente, universo? Muéstrame de qué estoy siendo consciente. ¿Cómo puedo identificar si es un ser de luz u otro? No, u otro. Yo no voy a hablarte de seres de luz, voy a hablar de seres conscientes y seres no tan conscientes. Me gustan más esos conceptos. Entonces, ¿cómo identificar los ligeros pesados? O directamente pregunta verdad. Y sobre esto es una parte muy importante. Siempre pregunte verdad. Cuando vas a lidiar con una entidad, pregunte siempre verdad. Porque esto es una ley universal. Cuando decís verdad, solo la verdad se puede mostrar. Verdad. Esto es una entidad, verdad. Esto es un ser consciente, verdad. ¿Quién es? ¿Verdad qué es? Yo adolescente había muchas sombras negras de un hombre, de ratas, arañas, cucarachas, le echaba y no las vi más. En ese momento me asustaba, sentía miedo. Entonces, si estás siendo consciente de algo de vuelta, muchas veces podés percibirlas de una forma y si no te gusta la forma, automáticamente uno va y genera miedo.
Eso a veces son seres que no son de tan tal uso tan conscientes, pero si vos podés salirte de tu preconcepto, de tu realidad, ya que estamos, todas las realidades presuntivas acerca de cómo son las entidades lindas y cómo son las entidades no lindas, cómo son las entidades buenas, cómo son las entidades no buenas, cómo son las entidades de luz y cómo son las entidades de no luz, cómo son las entidades conscientes y cómo son las entidades anticonscientes e inconscientes. ¿Dónde decidiste de cómo se van a ver, cómo se deben ver, cómo tienen que verse? Lo destruimos y escribamos ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, las 100 cortos chicos, creaciones, podas y más allá. Las entidades son. No hay lindas ni feas, son. Muchas veces es la reacción basada en el punto de vista que alguien nos heredó. Una de las mayores cosas que limpiamos, sobre todo en las introducciones, son todo lo que se nos heredó, de hablando con entidades, es todo lo que se nos heredó acerca de cómo se ve una entidad. La mayoría de la gente que tiene miedo a las entidades no es por una experiencia propia, sino es por lo que alguien te contó, lo que viste en una película. Cuando en entidades aparece una sesión de barras, quieren decir algo, los escucho y luego los facilito. Puede aparecer una sesión de barras, un procesos, o hasta en una clase de lo que sea, y ahí puedes estar siendo conscientes. Por ejemplo, hay como un protocolo, entre muchas comillas, que se ve en la clase hablando con entidades, que es acerca de facilitar, comunicar, cooperar y recibir. Y uno va viendo en base a lo que la entidad está requiriendo qué es lo que pasa. Es más, justamente en ese orden desarrollamos, y estas son las cuatro patas de la clase hablando con entidades, que se sigue profundizando en las siguientes, en la intermedia, en la avanzada. Entonces, comenzamos primero siempre facilitando. Si facilitar no funciona, vamos a comunicar. Si comunicar no es, vamos directamente a recibir y a cooperar. Y son cosas que uno va desarrollando como un músculo de la conciencia. Para valor de clase, si me pueden escribir por privado por una cuestión muy sencilla y simple. Esta clase aplica precio por país, así que puede ir variando. Le temo a los animales. ¿Eso es una entidad? De vuelta, no me pidan por sí o por no, chicos. Las preguntas por sí o por no no son preguntas de empoderamiento. Estás dándome el poder para que yo te diga, sí, es una entidad. En cualquier vida, tiempo, dimensión o realidad, donde me diste tu poder a mí para que yo te diga qué es lo que te pasa. Lo revoco recién, doctor, pero tuyo descreo, renuncio, denuncio, ahora por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop. Todas las 100 cortos, chicos, creaciones, jugadas y más allá. Pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es este miedo? ¿Verdad? ¿Es esto mío? ¿Es de alguien más? ¿De algo más? ¿Es de esta vida? ¿De otra vida? Recuerdos muy vividos y de manera random de que estaré siendo consciente. Me falta información. ¿Tenés recuerdos vívidos de esta vida, de otra vida? ¿Cómo puedo tener más claridad con la percepción? Muy buena pregunta. La percepción es algo que se va desarrollando y vas también entrenándolo. Yo siempre digo que la clase Hablando con Entidades es una clase que se te da el manual para el desarrollo de tu conciencia, donde desarrollamos y exploramos nuestro saber, nuestro recibir, nuestro percibir y nuestro ser. ¿M? Entonces, cuando mucho trabajamos, sobre todo en el comienzo del desarrollo del percibir y comenzar a ser consciente de tus habilidades y capacidades, a veces hay que limpiar cuestiones de otra vida, a veces hay que hacer preguntas para activar eso, y esto es parte del desarrollo, ¿no? Ahí la invitación también, y también es como todo, todos somos seres infinitos con una percepción que es infinita, con un percibir que es infinito. El tema es que mientras más lo usemos, más fácil se vuelve, mientras menos lo usas, más difícil es. Es como, no sé, vas un día, querés aprender a tocar la guitarra, al principio agarrás la guitarra y yo toco una guitarra y no sale nada, pero mientras más practico, más fácil se va a volver. ¿Cómo funciona la clase? Primero la introducción y después las entidades. ¿Puedes tomar introducción, la introducción sola? Hay introducción de especialidad. Hay diferentes especialidades dentro hablando con entidades, dinero y entidades, limpieza de espacios, vida y muerte, entidades y relaciones, entidades y adicciones, entidades y enfermedades mentales, equipo de contribución. Son algunas de las especialidades de hablando con entidades. ¿Por qué están estas intro de especialidad? Porque son tópicos que realmente en las clases no te da el tiempo para poder hablar de todo eso, porque hay mucha información. Podés después pasar a tomar el comienzo. ¿M? El comienzo incluye la introducción. ¿Qué quiere decir esto? Si vas a tomar el comienzo hablando con entidades, sabes que son 2 días y medio. El primer mediodía es la introducción y los siguientes 2 días, 2, 3 días puede ser también, en base a cómo se divida la cantidad de horas, vas a estar tomando la clase propiamente de entidades. Luego tenemos la intermedia, que es una clase de un día, y luego la avanzada, que es una clase directamente de Shannon, y es una clase de 3 días o 4. Fede, se me despertó la clariaudiencia. La clariaudiencia es la habilidad de escuchar.
pero va y viene más que nada cuando estoy en necesidad de ayuda. ¿Hay algo que pueda hacer para tenerlo más permanente, para tener más claridad en algunas cosas? Bueno, preguntarte, ¿verdad? ¿Estaré dispuesto a escuchar todo el tiempo? Porque cuando estás limitando tu clareaudiencia, tus habilidades y capacidades a usarlas solo cuando lo necesitas. Y todo lo que eso sí trabajo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoctor, así en cortos, chicos, creaciones, puedo hacer y más allá. Ojo, que cuando sos consciente, cuando las entidades son conscientes de que puedes escucharlas, quizás quieran venir a hablar todo el día. Y eso incluye la noche. Ahí tienes que ser muy clara. Hablan de tal hora a tal hora. Sean claros porque si no, 24 horas sin dormir. Experiencia personal. Cuando yo comencé a reconocer mis habilidades con entidades, de golpe me costaba mucho dormir y no entendía qué pasaba. Hasta que un momento me di cuenta que eran entidades y estaba procesando, facilitando todo el tiempo. Y dije, a ver, de tal hora a tal hora vienen. Eso lo vemos más en horas de oficina, que es una clase que se puede hacer luego del comienzo. Horas de oficina son, usamos los ejercicios que vemos en la clase, profundizamos y seguimos desarrollando y aprendemos un par de cositas nuevas. ¿Cómo recupero mi identidad? Si percibí que le di mi poder a una entidad. Bueno, haciendo lo que hemos... Vuelvo a escuchar el Zoom. Creo que muchas veces estuve limpiando esto de recupera tu poder. Yo sé que tengo mucho poder, pero a veces digo las cosas antes que pasen, puedo quitar el dolor de la cabeza a mi hija, pero me rehúso a desarrollarlo. Tal vez miedo, toda mi capacidad, o quizás en la vida te mataron por bruja y por eso decidiste mejor no usar tus habilidades y capacidades. Pregúntate, o sea, y también es tu elección. Es tu elección si querés regalar tus dones o no. Es tu elección cobrar por tus dones o hacerlo gratis. Yo siempre recomiendo cobrar porque cuando estás cobrando hay un equilibrio. ¿Es tu elección desarrollar tus habilidades o no? ¿Es tu elección facilitar a una entidad o no? Tienes elección. No debes nada a nadie. Todos me te hicieron creer de que si tenés una habilidad, tenés que usarla. Lo destruyes y descreas ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoctor, así en cortos, chicos, creaciones, podaces, más allá. Al dormir escucho un pitillo en el oído, un tiempo se fue, luego regresa. Puede ser que sean entidades. Tenés que hacer preguntas. Las horas de oficina es facilitar entidades. En horas de oficinas puede pasar de todo. Facilitas, comunicás, recibís, cooperás. Durante la clase realmente vemos las herramientas y trabajamos mucho sobre diferentes cosas. En la clase del comienzo vemos horas de oficina, se enseña cómo establecerlas, trabajamos con eso, pero luego está la clase de horas de oficina para poder seguir profundizando. Pero sí el requisito para horas de oficina es tomar el comienzo. ¿Alguna pregunta más, chicos, chicas? ¿Alguna duda que haya quedado? Tengo conciencia de cuando una persona va a partir. Esa información me la da una entidad de vuelta, una pregunta por sí o por no. Dejen de hacerme esas preguntas. ¿Y verdad, te la da una entidad o estás siendo consciente? Tengo conciencia. ¿Quién tiene conciencia? ¿Será acaso que estás accesando a tu saber? ¿Accesas a tu saber? Espero que eso te haya dado claridad. ¿Se le puede cobrar a una entidad? Porque siempre me aparecen. Sí, podés pedirle una contribución o una retribución. Es como, yo siempre digo a las entidades, soy súper fácil, pero soy muy caro. El tema de dinero de entidades no es literalmente que te van a pagar y dar dinero. Dinero de entidades hay muchas formas en las que el dinero se puede mostrar. Recuerden que el dinero no solamente es un número en tu cuenta de banco. A veces literalmente te puedes encontrar dinero en la calle, a veces te pueden hacer una transferencia y nunca te la reclamaron, a veces te pueden encontrar un súper descuento. Hay muchas formas que el dinero de entidades puede venir. Tenés que estar en la pregunta. D- Horas de oficina sí se puede tomar en línea y sí la puedo dar en línea. No tengo una fecha puesta, posiblemente en abril, mayo haya una hora de oficina. Estén atentos al grupo de Crejólicos, a mis redes sociales y demás. Y si una entidad te pide algo, tenés que ser consciente de si querés o no querés dárselo. Una de las cosas de cuando una entidad te pide algo, también tienes que estar muy consciente. A veces hay entidades que te piden cosas porque son codependientes o quedaron atorados en alguna historia, como, no sé, apareció la abuelita para que vaya y hable con su hija, que le pida perdón o lo que sea. Es como la entidad quedó atorada en algo. A veces hay que limpiar eso primero. ¿Cuál es la forma de cobrar las entidades? Tomen entidades y dinero, tomen hablando de entidades en el comienzo, pero es una forma de, una vez que uno hace un trabajo con una entidad, facilitar, comunicar y demás, se le pide, hay que pedirle. Es como cuando cobras también a una persona que va a tomar una sesión.
Gratis no se la das, la cobras. Entonces tenés que aprender a pedirle. Pero recuerden que el dinero de entidades no es literalmente dinero. Hay muchas formas que se pueden mostrar. Te puede aparecer, mira, yo siempre cuento la misma historia en la clase hablando con entidades y las entidades de dinero. Cuando yo tomé mi primer clase de hablando con entidades, a la semana me llegó un mail de Aerolíneas Argentinas que literalmente me decía, era como, hay promoción de cambio de millas. Genial, tengo muchas millas, voy a cambiar mis millas. Y era como, voy a buscar un vuelo a Miami. Y dije, bueno, voy a Miami. Cuando entro, me apareció la posibilidad de ir a Europa. Dije, ay, qué buena onda, ¿qué más es posible? A ver, e intenté hacer el cambio de millas. Más o menos eran 35.000 millas, ida y vuelta, muy barato el vuelo a Europa. E intentaba Buenos Aires, Madrid, Buenos Aires. No, no había opción, no había opción. E dije, a ver si probó desde Santa Fe. Santa Fe, Madrid. ¡Tling! Pasó el cambio de millas. Santa Fe, Madrid fueron Santa Fe, Buenos Aires, Santa Fe donde yo vivía, Santa Fe, Buenos Aires, Madrid, Madrid, Buenos Aires, Santa Fe por 35.000 millas ida y de vuelta. Ese viaje a Europa fue mi primer viaje a Europa, que fue cuando tomé mi entrenamiento como facilitador certificado de Access. Si no hubiese cambiado las millas, no sé cómo. Hubiese ido seguramente, pero no sé cómo, porque no tenía el dinero para pagar ese vuelo, o ese era mi punto de vista en aquel momento. No tengo el dinero. Me acuerdo cuando pasó todo eso, dije, ¿verdad? Esta es la contribución de las entidades, y fue súper ligero. Cuando sos consciente de que esto es algo raro, las entidades están pagándome y si es ligero, gracias, más de esto por favor, tenés que reconocer y agradecer cuando percibes eso. Diles que te paguen la renta. Si tenés entidades en tu casa y no se están yendo, podés empezar a decirles, si quieren quedar acá, me pagan la renta. Teniendo en cuenta, acá hay una muy buena pregunta, gracias por esta pregunta. Teniendo en cuenta todo lo que contaste, ¿la carencia es una entidad? No. Acá la persona dice, la carencia también es una entidad. No, la carencia no es una entidad, la carencia es una elección. Ustedes están eligiendo tener problemas de dinero. No hay una entidad que llama la entidad de los problemas de dinero. Tú eliges cómo te vinculas con el dinero. El dinero quiere llegar, pero tú eliges cómo vincularte. Carencia, sal de mi cuerpo. Sal, maldito estúpido, sal de la carencia. Totalmente, ahora vamos todos así. Sal carencia, fuera la carencia, fuera la carencia. Eh, Pero pregúntense con respecto al dinero, chicos, la mejor herramienta es ¿qué lección hice que creó esto? A ver, ahora el 2 de febrero comienzo por 10 semanas el club de cómo convertirse en dinero. 10 semanas. $15 por semana. Puede sale $150. Si no se sumaron cuando estaba en la promoción, ahora son $15 por semana. O sea, a ver cuántos son $15. Calculadora. 15 dividido 7. $2,14 cada día durante 10 semanas para salir de la carencia. Pero quizás para muchos de ustedes sea demasiado cantidad de dinero y no puedan pagarlo, porque $150 es demasiado, lo sé, porque son carentes. Mejor quédense en ese estado de carencia y atórenlo en su cuerpo y háganlo bien duro y rígido. Pero me gustó mucho este concepto, no esa carencia de mi cuerpo. Muchos de los procesos de cuerpo, por ejemplo, el de la riqueza limitada, bueno, riqueza limitada no tanto, pero el proceso de cuerpo, hay proceso de cuerpo de eliminación y erradicación de pensamientos y sentimientos, pensamientos y emociones, pensamientos de realidades sexuales pasadas, está el proceso de cuerpo del toque de Midas. Estos procesos de cuerpos pueden contribuir muchísimo para quitar esta energía o carga acerca de carencia, de malestar con respecto a la energía del dinero. El de la leyenda del Dorado no. La leyenda del Dorado, bien, es el único proceso de cuerpo que te dice, es para dolores, no tiene nada que ver con dinero. Porque después me lo venden en la leyenda del Dorado como proceso de cuerpo de dinero. Horario, va a ser el club de cómo convertirse en dinero, van a ser los lunes a las 20 horas argentinas, incluye grabación si no se pueden conectar. Es una amiga, ella elige vivir así en drama y me dice que no sé cómo haces vos, o siempre le respondo que el dinero llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Bien, le estás matando con eso. Porque bien decís, ella elige vivir en drama totalmente. ¿De qué se va a quejar? Hay gente que no puede cambiar, porque cambiar implicaría hacerse cargo de su vida. Cambiar implicaría, ¿de qué me voy a quejar ahora? Yo elegí vibrar en dólares. Aclarar al universo, dólares, no dolores. Euros. Yo elijo vibrar en oro, platino, plata, facilidad, gozo y gloria.
Acá dice, me esperan en Bolivia. Súper feliz de verte en Bolivia, en Cochabamba. ¿Pueden facilitar la limpieza de la A a la Z? Sí, es una de las clases que yo puedo dar. No, no es una, no creo no está planificada, pero seguramente haya alguna clase de limpieza de espacios en marzo o veo ahí con Gaby para ver si la creamos a la de limpieza de espacios en Bolivia. John ahí dice dólares, billetes, verdes, cabeza grande. Yo no tengo problemas si son cabeza grande, cabeza chica. Es como que venga con total facilidad de osciloria de la misma manera en la que venga de la manera que quiera llegar el dinero. Yo no te los acepto en todas las divisas. Hace unos años atrás, ahora, no sé si no fue hace, si me dan un segundo ya les puedo decir si fue o no. Wow, si fue, va a ser un movimiento súper interesante. No sé si hoy o mañana. Esperen que tengo que buscar muy atrás. Tengo que ir a enero 2023. No, ni hoy ni mañana. El 30. El lunes 30. El 30, creo que es viernes 30. El viernes 30 se cumplen 3 años de que descubrí que me robaron todo el dinero de mi casa. ¿Mm? Yo estaba en Panamá dando clases y realmente fue un golpe muy fuerte para mí, me acuerdo. Y una de las cosas que cuando fui a la policía, porque tuve que ir a la policía, obviamente llegué de viaje, fui a la policía y demás, fue como a ampliar la denuncia de lo que me habían robado. Entonces, yo tenía un cuadernito exactamente con las cifras y la moneda. Vos imagínate llegar a la policía y decir, mire, bueno, ¿sabes lo que te robaron? Sí. Sacaba mi cuadernito y le dije, a ver, 150 quetzales. Y el tipo fue como, ¿eh? Es la moneda de Guatemala. Ah, 200 pesos bolivianos. 135 reales, 300 lempiras, la moneda de Honduras, tantos dólares, tantos euros, tantos pesos mexicanos, tantos pesos argentinos. El tipo me lo daba como, ¿por qué tenés eso? Es que viajo y me gusta tener dinero, yo recibo dinero de todas las maneras, ¿por qué voy a cerrarme a una? Obviamente, otra historia diferente es me robaron todo mi dinero y ahora ¿qué hago? Posiblemente el 30 podría ser un live o algo de eso. Hace 3 años que se me... Hace 3 años mi realidad financiera cambió completamente. Y fue real, mi realidad financiera cambió. Desde ese momento empecé a crear mucho más dinero del que jamás he creado. Desde ese momento creé mucho más de lo que jamás creé. Fue como, what the fuck. Porque realmente fue, ¿es esto lo que requería para romper el patrón y mover el culo? Y fue un gran sí. Porque fueron 5 minutos de drama. La historia siempre digo, yo tuve mis 5 minutos de drama, 5 minutos de drama literal, estuve 5 minutos que digo, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cosas? Imagínense, en 30 de enero a 2 días tiene que pagar tarjeta de crédito, alquiler. Fue lo primero que hice fue avisar a toda la inmobiliaria diciendo, mira, ayer me robaron, quizás me demore, no hay ningún problema. Perfecto. No me demoré, el 3 ya había pagado, fui, pagué y le avisé nomás. Digo, no, muchas gracias, ya tengo el dinero. O sea, fue realmente cambiar todo. Y para mí es eso. Hace unos años atrás, y esto fue hace bastante, también esto fue como 2018, 2019, me di cuenta, yo tenía un punto de vista sobre los pesos argentinos. Mi punto de vista es los pesos se devalúan, pierden valor. ¿Que el dinero puede perder valor? No, el dinero nunca pierde valor. ¿Cambia? Sí, pero no pierde, porque en esta realidad el dinero sigue siendo la fuente de intercambio suprema. ¿Y quién es la fuente de dinero? ¿Esta realidad o yo? Ustedes en su vida, yo en la mía. ¿Preguntas? Bueno, yo siempre termino hablando de dinero porque me encanta hablar de dinero. Primero porque me encanta el dinero y segundo, tengo mucha facilidad para hablar de él. Así que chicos, ojalá que les haya servido esta conversación, esta pregunta-respuesta hablando con entidades. Ojalá que les haya sido una invitación a elegir conectarse y vincularse con ellas. Eh, Voy a tener, como les digo, clase hablando con entidades ahora en Playa del Carmen, en Ciudad de México ahora en febrero, en abril en Cochabamba, en Bolivia, en mayo en Costa Rica. Perú no está confirmada, pero si lo hacemos es en abril. Buenos Aires va a ser junio-julio. Agosto para la gente de Barcelona, agosto. No está la fecha confirmada, pero sí va a ser en agosto. La clase es como en agosto. Recuerden que conmigo
Sigue siendo presencial hasta que tome mi próximo entrenamiento, pero viajen, muevan el culito. Si yo viajo para dar estas clases, ustedes pueden viajar para tomarlo. Con facilidad, gozo y gloria. Yo sé que uno dice, ay, no, la comodidad, el dinero, bla, bla. ¿Cuánto más tendría que extender? ¿Cuánto más tendría que elegir y crear para tener total facilidad para viajar a esos lugares? Esa es una pregunta hermosa que pueden comenzar a hacer, pero no la hagan. Quizás comienzan a viajar mucho y después los vuelos comienzan a aumentar el precio. ¿Cuándo vienes a Ecuador? Cuando me inviten. Ustedes me invitan, me organizan las clases y yo feliz de ir a Ecuador. Hace una pandemia, literalmente es una pandemia. Yo salí de Ecuador antes de que cierren el aeropuerto para la gente de Ecuador. El día que cerró Ecuador, yo estaba en Quito intentando conseguir un vuelo para salir y no quedar varado en Ecuador. Así que hace una pandemia que no voy a Ecuador. Por favor, otra vez la pregunta. Vuelvan a escuchar la grabación porque a veces hago preguntas muy buenas, pero no me las retengo. Así que si me invitan a Ecuador, yo feliz de tomar un vuelo e ir y sumar y me encanta. Hace mucho que quiero volver a ir. Así que, eh, esas son las clases de entidades y hablé también de la clase, el programa de 10 semanas de cómo convertirse en dinero. Comenzamos el lunes 2. ¿M? Seguramente le voy a seguir insistiendo y molestando, mandándoles invitación para esto, que no sea posible. ¿Y cómo pueden mejorar, chicos? Todo lo que impida que esto dé frutos en C en el futuro lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoctuales, en cortos, chicos, creaciones, poco bases y más allá. Bye, nos vemos.